Bueno, vamos a pensar algunas claves en torno a este eje que les proponíamos. Fundamentalmente el pensar este buen vivir, ¿no? en nuestra América. Y la década del 20 en nuestro país, como tantos otros procesos, nos dan un montón de claves para pensar cuáles son esas luchas que se vienen dando. Y acá tomamos el caso de la forestal, que vamos a ir charlando. El caso de las huelgas azucareras también, tucumanas, allá está el compañero que aportará, le invitamos a esto en el conversatorio también a que aporte, y pensando también en este juicio tan reciente por la masacre de Napalpí, también década del 20. Entonces, estamos hablando de un proceso, la década del 20 en nuestro país, donde todavía no se conforman estos límites tan claros de las provincias, donde el noreste de nuestro país está todavía organizándose, hablamos de lo que se llamaban los territorios nacionales en muchas zonas, y acá en estos territorios nacionales seguíamos hablando de los grandes latifundios, ¿no? Eh, y nunca hablamos en torno del pasado, sino que siempre hay cambios y continuidades, porque hoy, como veníamos charlando en alguna oportunidad, tenemos nada más ni nada menos que, por ejemplo, un lago dentro de la propiedad de un estanciero. Entonces, cuando hablamos de estos latifundios, no hablamos de cuestión del pasado, sino que el eje transversal en este año, que arrancamos con los 40 años de Malvinas, era pensar la soberanía. ¿Sí? ¿Cuáles son las luchas todavía que nos tenemos que dar en torno a la soberanía de nuestro territorio? Y cuando hablamos de todas estas masacres y estas eh, luchas que se dieron en distintas partes y se siguen dando en distintos ámbitos, tienen que ver con esto, con los derechos básicos de las trabajadoras y de los trabajadores. Porque hoy, siglo XXI, todavía vamos y reconocemos un montón de situaciones de estaba trabajando en el campo y le sacaron el documento, o no le permitían salir, o situaciones de trabajadoras y trabajadores rurales que aún en el día de hoy, en un montón de partes de nuestro país, siguen encerrados los fines de semana. Encontramos, cuando hacíamos esta búsqueda con la compañera Gabriela, que hoy está cuidando a su compañero que lo acaban de sacar de una intervención, así que está muy bien, pero hoy no va a poder venir. Pero cuando pensábamos el encuentro, encontrábamos una cantidad de artículos, de situaciones que uno no se asombra porque conoce las situaciones de desigualdad, pero decís cómo hasta el día de hoy todavía esta maniobra de la manipulación, hace unos meses se han encontrado estos bonos de cambio del almacén de determinadas empresas en Chaco. Entonces vos decís cuántas continuidades de todas esas situaciones que se vienen dando desde tanto tiempo atrás. Y acá quisiera vincular con un concepto que trae Patricio Guerrero Arias en ese texto tan interesante, Corazonar las epistemologías. Y ahí en Corazonar las epistemologías hablamos de la colonialidad del poder, ¿no? Decíamos cómo a pesar de que tenemos un acta de independencia, a pesar de que nuestra Constitución Nacional habla del Estado de la Nación Argentina y delimita todas esas garantías y derechos, sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, hay una colonialidad del poder que está permanente, ¿no? En nuestras formas de componer, de pensar, de analizar, y esa colonialidad del poder la podemos ver claramente en la forma de pensar la economía y la forma, ahí Guerrero Arias en el artículo habla de la colonialidad de la naturaleza, cómo esta idea del ser humano como superior en torno al resto de los seres hace que la naturaleza sea un bien solamente a los efectos de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? En la década del 20, contexto en el que vamos a estar charlando fundamentalmente, eh, en realidad la vastedad del Quebrachal en la zona el norte de Santa Fe, aparece esta mirada como de lo de ahora, ¿no? Ya y ahora, la idea es la explotación del tanino, y bueno, no importa futuro, ¿no? Acá aparecen hoy en día, con todo lo que nos está pasando a nivel global y con la experiencia que hemos tenido tras esta pandemia mundial,
podemos tener una conciencia de que no es ya y ahora, sino que tenemos que hacer una acción a futuro, inmediato, ¿no? Pero para fines del siglo XIX, el territorio de lo que va a ser la Argentina, con toda su dimensión, aparece como un espacio a domar, a dominar, ¿no? Ahí está, volvió el compañero Roberto. Ahí se lo escucha. Ahora sí. Dos veces. Muy bien. Em, entonces, pensemos fines del siglo XIX, ¿no? Con todas estas contradicciones. Argentina llamando a todo aquel que quiere habitar el suelo de la nación argentina, abriéndole los brazos. Estuvimos el domingo con mi mamá en el Museo del Inmigrante y veíamos ahí todos los carteles que aparecían en distintos puertos del mundo, ¿no? Llamando a la inmigración, la Argentina que le abría las puertas, entre comillas, ¿no? Porque se esperaba a un sector de trabajadores especializados y no a esto que llegó finalmente. Entonces, ahí aparece un conflicto importantísimo que tiene que ver con esta inmigración interna, el país que se quería, la civilización, y dominar también a la barbarie, ¿no? A esta barbarie salvaje que va a tener que ver con las comunidades originarias, que va a tener que ver también con, vamos a silenciarlo a Roberto, Marce, con las comunidades originarias, que va a tener que ver con lo criollo, con lo local, ¿no? Y en este sentido, para fines del siglo XIX, entonces, estamos hablando de 1872, el gobierno de Santa Fe va a pedir un préstamo a una empresa prestamista inglesa, Murrieta y Compañía, y este préstamo, como siempre sabemos desde los empréstitos ya de la Baring Brothers y tantos otros empréstitos, no va a ser ni gratis ni amistoso, sino que esos empréstitos, por supuesto, en relación a esta cuestión de la soberanía, van a tener como contrapartida la ocupación de territorio, ¿no? De territorio que es soberano y que en realidad lo que va a hacer el gobierno de Santa Fe es, al no poder pagar ese préstamo, y al no poder pagar, ahí podemos pensar también en todos los negociados y en todas las eh, cuestiones ilegales que se van a ir dando en distintos lugares. Entonces, como es tan grande el territorio, ¿no? El mal que aqueja a la Argentina, decía alguien por ahí, es la extensión. Entonces, en ese sentido, es tan grande el territorio que, bueno, a modo de pago, lo que va a hacer el gobierno de Santa Fe es una cesión de tierras. Nada más ni nada menos que 1.800 hectáreas. 1.800 hectáreas que van a quedar en manos de esta compañía de préstamo, y luego esta compañía va a otorgar, va a hacer una venta de tierras a lo que va a ser la forestal y que se va a instalar en el territorio. En 1906, en el norte de Santa Fe, se instala la forestal, una compañía que va a dedicarse fundamentalmente a la explotación, como sabemos, del quebracho. No va a ser la única actividad que se explote, sino que también va a diversificar en otras, ¿sí? El tanino va a ser un elemento importantísimo que se saque de este quebracho, a pesar de que hubo explotación y búsqueda de cómo curtir mejor los cueros en Europa con otro tipo de árboles. El tanino en el quebracho colorado va a tener una importancia enorme. Se instala, acá aparecen las cuestiones interesantes de la forestal, se instala y van a llegar obviamente con sus ciudades. Las primeras ciudades se instalan, se iza la bandera inglesa, se hacen escuelas donde se habla en inglés para los niños y niñas, hijos de los administrativos y los grandes mandos. O sea, ahí pensamos un estado dentro de un estado, ¿no? En la provincia de Santa Fe, un claro feudo, y acá el debate sobre la soberanía, ¿no? ¿Qué rol ocupa el Estado en tanto se iza la bandera inglesa dentro? Y bueno, lo que va a dar cuenta la historia de la forestal es que obviamente va a tener una importancia enorme y hasta va a tener también un gran poder sobre los rumbos de la misma provincia. Para hablar de la forestal, entonces,
por supuesto que hablamos de distintos sectores, se van a buscar primero mano de obra para la explotación, no hablamos de maquinarias a inicios del siglo XIX, sino que la fuerza de los seres humanos va a ser la que eh, genere toda esa riqueza que se van a ir llevando estos empresarios y que se va a poder canalizar a partir de la explotación, ¿no? Em, el 12% del territorio de Santa Fe llegó a ser de la forestal. Así que imaginemos ahí la importancia territorial. Y también, obviamente, los impuestos que van a pagar van a estar con una reducción importante, porque una característica que va a tener a fines del 19, principios del 20, década del 90 en la Argentina, y podemos seguir, es la apertura, ¿no? La bienvenida a la instalación de los capitales extranjeros, pero a partir de ceder todo tipo de posibilidades. Entonces había reducción de impuestos, préstamos también. Y por ejemplo, bueno, para instalarse un pueblo se necesita una mejora en un camino, el Estado provincial va a mejorar los caminos para poder cederle la posibilidad a la empresa, como sigue sucediendo lamentablemente, ¿no? Vemos las megamineras y vemos los caminos que se hacen en torno a la megaminera, ¿no? Y uno dice, bueno, pero acá la obra pública debiera, y bueno, hay un centro económico de poder, por lo cual muchas veces se cede también estos espacios provinciales. Ni hablar de la forestal, ¿no? Lo que hemos escuchado tanto, no solamente va a haber una explotación brutal de la mano de obra de los trabajadores, sino que también va a hacer circular moneda propia, billete propio, ¿no? No se paga con la moneda nacional, sino que se paga con la famosa moneda de la forestal, intercambiable por un kilo de carne, por pan, y esto obviamente va a hacer que esos trabajadores, una vez que fueran despedidos, no tuviesen ningún tipo de capital, ¿no? Ni la posibilidad de hacer otra cosa, ni invertir en otra cosa. Entonces ahí tenemos, por supuesto que como todo el contexto, los hombres explotados ganaban un poco más que las mujeres, pero también acá tenemos la mano de obra de los niños. Los niños también, obviamente, parte de un sistema, a pesar de que la Argentina ha sido de vanguardia en el avance de los derechos de los niños en torno a la educación, con la ley 1420, muy discutida y podríamos abrir ahí otro capítulo. Sin embargo, a pesar de que la Argentina hace ahí un trabajo en torno a las escuelas, a diferencia de muchos países de América Latina, la situación de las trabajadoras y los trabajadores y sus hijos en torno a este quebrachal va a ser otro. Entonces, no van a ir a la escuela, obviamente pensemos en las condiciones de vida del obraje, ¿no? Los insectos, las víboras, las temperaturas, las enfermedades, la mala alimentación. A principio de la década del 20 va a haber toda una serie de movimientos. En el año 1915 ya comienza ahí la influencia del anarquismo, por ejemplo, que alienta a los trabajadores a poder generar algún tipo de luchas pidiendo las reivindicaciones que vemos en todos eh, los pedidos de nuestra América, ¿no? Que lo podemos ver en una gran cantidad de casos. 8 horas de trabajo, un salario mínimo, ¿no? Condiciones básicas. Podemos hablar también, recuerdan, de las huelgas en la Patagonia, donde pedían velas, vidrio, para no pasar frío, ¿no? Con cuestiones básicas que hoy podríamos ir más allá, la extensión de la jornada, la extensión de la licencia por paternidad, ¿no? Un montón de otros derechos venimos peleando, pero sin embargo en ese momento se planteaba lo básico. Esto obviamente, estas primeras huelgas van a ser con quita de actividades, mal vistas obviamente por la empresa, y van a llevar a la represión por parte de un gobierno provincial y nacional, acorde a los intereses, obviamente, el llamado de la empresa. Empresa que también tenía ferrocarriles propios. Entonces piensen ahí en la soberanía territorial, ¿no?
Recién cuando uno ve la nacionalización de los ferrocarriles durante el peronismo se da cuenta y dimensiona lo que implica también no solo el espacio de la vía férrea, sino que todas esas tierras aledañas que también se le terminan dando en concesión a las empresas inglesas. Entonces, hablamos de un periodo también donde hay muchas empresas que se vienen instalando, fundamentalmente en el río Paraná, en toda la zona donde tenemos acá la Facultad Regional. Avellaneda también ha sido un centro industrial muy importante en el proceso de sustitución de importaciones, y siempre con las mismas características, ¿no? Ante el llamado de la empresa, el Estado actúa con su fuerza represiva. Entonces acá tenemos un Estado que responde a los intereses de la forestal, y precisamente comienza este proceso de represión hacia los trabajadores y las trabajadoras. Algunos datitos yo me anoté por acá. Llegó a tener la forestal 2.400 millones de hectáreas. O sea, si lo pensamos en proporción hoy es una locura. Sin embargo, en este contexto la forestal va a tener un gran poder. ¿Qué hacen entonces? Bueno, ante estas huelgas que se van a dar muy fuertes en el 19 y en el 20, lo que ofrece la forestal a la provincia y a la nación es solventar la fuerza de seguridad. Entonces le dice, bueno, nosotros vamos a crear la gendarmería volante. Les damos los sueldos, garantizamos muy buen sueldo, porque esa gendarmería represiva, antihuelga, va a tener un plus, ¿no? de sueldos muy importantes para la época. Les vamos a pagar los alimentos, los caballos, los uniformes. Entonces, toda esta serie de garantías para poder reprimir a los trabajadores es tomado por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, por lo que ahora también la fuerza queda en manos de la forestal. Por supuesto que las huelgas y las persecuciones van a ser gigantescas, van a generar muchísimos muertos, muchísimas personas este, desaparecidas también. Hablamos todavía, ¿no? Hoy en nuestra memoria reciente de fosas comunes, y en ese contexto lo que va a hacer la fuerza represiva es meterse a buscar a los sindicalizados, incendiar viviendas, ¿no? Con todo aquello que tenían esas trabajadoras y esos trabajadores, y perseguirlos. Tras estas represiones tan fuertes, lo que va a hacer la forestal es cerrar casi 2 años, y siendo la fábrica que crea pueblos, que lleva el ferrocarril y que miles de trabajadoras y trabajadores dependen, ahí aparecen estas contradicciones. Bueno, ¿la fábrica sí o no? Bueno, son malas las condiciones, pero no hay otra cosa, ¿no? Entonces aparecen, no sé si ustedes pudieron ver un materialcito que le mandamos, un pequeño como documental hecho por un adolescente que es muy interesante. Él recorre los pueblos hace 2 años. Un chico muy jovencito recorre los pueblos de la forestal ahí en Santa Fe y toma testimonios a algunos trabajadores que estuvieron en distintas áreas de la forestal. Y uno lo que va viendo ahí son las contradicciones, ¿no? Algunos de los testimonios de señores muy ancianitos dicen, bueno, pero teníamos trabajo. Bueno, pero mira ahora que no hay trabajo, ¿no? Y bueno, había que trabajar un montón. Aparece la cuestión de la dignidad de la pobreza, ¿no? De la dignidad del trabajo a como dé lugar. No hay que quejarse, ¿no? Porque el trabajo, por lo menos hay trabajo, es un gran elemento de control social también. Bueno, se quejan porque no quieren trabajar, no tienen ganas, no pagan el precio del esfuerzo. Y la empresa, tras estos 2 años cerrada, lo que va a hacer obviamente es despedir a la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores, fundamentalmente aquellos que habían estado en esta etapa bueno, del asociacionismo en la Argentina, ¿no? Etapas en las que van llegando inmigrantes de distintos lugares. Acá fundamentalmente la mano de obra chera era correntina y santiagueña, ¿sí? Pero sí hay una presencia de una inmigración que viene con estas ideas revolucionarias, estas ideas de esas luchas de derechos de los trabajadores que se venían ganando en Europa, y entonces la forestal aprovecha para hacer
una limpieza, ¿no? Como van a plantearse en muchos casos, de los trabajadores. Retoman luego, en el año 23, a fines del año 23, retoman las actividades. Hola, Mabel. Retoman Hola, las ¿qué tal? actividades, pero ahora, obviamente, van a entender la lógica. Entonces, acá hay dos momentos de la forestal. Dicen, bueno, no se pueden sindicalizar, pero vamos a garantizar una serie de derechos. Entonces empiezan a aparecer los hospitales, se empieza a garantizar el alimento, cuentan algunos testimonios que, por ejemplo, habían charlas en torno a la buena alimentación. Obviamente ese trabajador era la mano de obra, era la fuerza que garantizaba la producción, ¿no? Ahí de humanismo tras todos los años de exportación del quebracho y todos los otros recursos que se fueron agotando, y ahí vamos a charlar un poco del impacto, obviamente la vida del trabajador y sus derechos es anecdótico. Simplemente era tanto lo que ganaban que empezaron como a frenar posibles futuros organización sindical, organización social. Entonces, se les garantiza, por ejemplo, la posibilidad de agruparse, de pensar asociaciones mutuas, pero siempre con determinadas condiciones. Se les empieza a otorgar leche para los hijos de los trabajadores. Bueno, se cede un poquito de todo aquello que rebalsa de riqueza en la empresa que obviamente ustedes no me van a creer, pero los capitales se los llevaban a otro lado, se los llevaban a Inglaterra, increíble en nuestro país, fuga de capitales, y también diversificaban en otras empresas, llegando a absorber muchas otras empresas nacionales en toda la década del 20. La forestal va a tener un desarrollo muy importante. Luego hay tal, brutal sobreexplotación del quebracho que precisamente lo que va a haber es un cambio en todo el espacio físico del norte de Santa Fe, porque va a desaparecer el quebracho colorado. En este material que les mandamos esta semana hay uno de los testimonios que plantea, bueno, acá no vas a ver quebracho, o sea, como se conocía a fines del 19, ya no hay más. Y eso también va a generar un impacto en la cuestión ecorregional, ¿sí? Ambiental. Pensemos década del 20 entonces. Eh, Década del 20 en la que también en esta organización del territorio se está dando la masacre de Napalpí, ¿no? Donde la conformación del Estado-Nación necesita domesticar, civilizar y ordenar al territorio. Entonces acá tenemos este juicio, estuvieron viendo este año el juicio de la masacre de Napalpí, donde obviamente se reconoce que el Estado nacional y provincial es responsable, y tenemos ahí una cuestión muy interesante, cómo se van a dar los mismos pedidos, ¿no? Mejoras en las condiciones de trabajo, jornadas reducidas, situación por la que también, y con el agravante de que son naciones originarias. Entonces es el salvaje, es el bárbaro, es aquel que no quiere adaptarse al proyecto civilizatorio nacional. Entonces, la masacre de Napalpí va a generar también una opresión y un silenciamiento enorme. El hijo de nuestra compañera Adriana Zambrini estuvo haciendo este trabajo documental todo este tiempo con la comunidad en la zona de la masacre, y aparece el silencio como un elemento importantísimo en esa represión. Décadas y décadas y décadas después, todavía el silencio sigue siendo un mecanismo que opera a partir del cual se siguen dando muchas complicidades, ¿no? Si en otro momento trabajaremos, invitaremos al compañero para que hable de Napalpí en particular, pero también, ¿no? Con toda esa hazaña, tirar golosinas, unos caramelos desde avionetas para poder agrupar a los niños. Una de las señoras que se va a salvar, que es uno de los testimonios que se recuperan en el juicio, contaba eso, que su abuelito la pudo sacar, porque si no, terminaba asesinada también. Hablamos de
más de 400 personas, ¿no? Entonces, en este contexto también citábamos a Tucumán. Tucumán, que hasta el día de hoy podemos seguir hablando, el compañero podrá dar cuenta de esto. También zonas con tremendas desigualdades, siempre en torno a la apropiación de los recursos. En este caso, en la década del 20, en el año 23, se garantizan dos derechos importantes, que es la jornada de 8 horas y un salario mínimo. El gobernador va a decir, bueno, se le garantiza eso a los trabajadores, sin embargo, en las jornadas de trabajo, obviamente, las empresas no van a cumplir esto. Entonces, el gobierno de Santa Fe, ahí nuevamente haciéndose cargo, en este caso el gobierno de Tucumán, haciéndose cargo de la situación, va a sacar un nuevo decreto, el gobernador Vera, que dice, bueno, este decreto que se va a dar en mayo del 23 es de neutralidad. Está la ley de las 8 horas, está la ley que dice que hay que pagar un salario mínimo, pero acá el gobierno de Tucumán no se puede hacer cargo, y entonces se plantea desde la neutralidad, apela a ese lugar. Por supuesto que esto va a generar no solamente una conmoción enorme por las mismas condiciones que podemos hablar en todo el territorio, sino que también lo que se plantea es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué rol ocupa el Estado? ¿No? Porque nosotros también en esta colonialidad del poder eh, creemos que el soberano no gobierna sino por medio de sus representantes. Y acá también, bueno, en el sistema democrático, liberal, en el que estamos, que a lo que conocemos es lo mejor que podemos tener, ¿no? A otros procesos. Pero digo, cómo esta ficción, digamos, de la democracia muchas veces sigue dándonos esta esperanza que en realidad a nivel local se terminan dando otras realidades, ¿no? Eh, ¿Quién tiene la fuerza represiva? ¿Quién controla la economía? ¿Quiénes son las empresas que garantizan la circulación o no? Entonces, las huelgas del 23 se van a caracterizar por lo mismo, por la represión, por la censura, por la manipulación también de muchos medios que van a ser medios que jueguen, digamos, este juego de las empresas y de las corporaciones. Década del 20 que luego se va a terminar agravando en todo el territorio a partir de esta crisis especulativa que se da en América del Norte, ¿no? Con la caída de la bolsa, y esto va a repercutir, pensemos que si estas son las condiciones para el año 23, ¿no? Lo que va a ser a fines de la década del 20 y en la década del 30. Todo esto se recrudece, los gobiernos apelan a que cada vez hay menos dinero, y entonces ahí tenemos un conflicto importantísimo por determinados derechos e intereses. Hay dos materiales que les vamos a escanear. Por un lado, este material de Santa María, las huelgas azucareras de Tucumán en el 23, que está lleno de documentos, es un material interesantísimo del Centro Editor de América Latina, estas fasciculitos de historia testimonial argentina, se llama la serie, y acá lo que va a plantear es toda una serie de documentación en torno al rol de los diarios y a la legislación. Y por otro lado tenemos la investigación a la forestal de Acevedo, ¿sí? También es un material que está básicamente recupera un montón de derechos de legislación y de los juicios que se van a dar a la forestal. Porque en la década del 50 ya la explotación del tanino entra en franca decadencia porque ya había habido un impacto ambiental gigantesco. La empresa lo que dice es que ya no es rentable, ¿no? Lo que debiera haber dicho la empresa es que en realidad ya se habían llevado la mayor parte de la explotación del árbol, y que también lo que van a hacer es llevarse los capitales a otro lado. En el año entre el 63 y 1971, en el caso de Santa Fe, cierra definitivamente la forestal y sus capitales son vendidos, se van del país. Sin embargo, va a haber toda una serie de juicios, porque se despiden miles y miles de trabajadores y de trabajadoras que van a reclamar una indemnización.
Y acá nuevamente, ¿no? Esas indemnizaciones, la empresa pide que el 25% menos sea el que le corresponda, hay juicios que van y vienen, también se va a pedir una remuneración por el impacto ambiental que generó en la provincia. Sin embargo, si bien hubo indemnizaciones, obviamente el impacto ambiental no tiene respuesta, ni hasta el día de hoy, por supuesto. Se le preguntaba en ese documentalcito que les mandábamos, bueno, si la empresa había vuelto a forestar, ¿no? Y claro, lo que pasa es que pensar en el quebracho es pensar a 100 años, es pensar a 150 años. Entonces, ¿qué empresa piensa en relación a ese futuro que es ahora, ¿no? Pero a ese futuro tan lejano. Entonces, primero que la mirada de la política ambiental no era una agenda a inicios del siglo XX de ninguna manera, ni a fines del siglo XX, ¿no? Y por otro lado, obviamente las leyes van a estar trabajadas y reguladas en torno a todas estas autopistas y lugarcitos que la empresa va a ir poniendo para justificar el no pago de la indemnización o la, no pago la indemnización, y también dicen, bueno, pero nosotros le dimos hospitales, trajimos pueblos, trajimos calles, dejamos el tendido a la vía, entonces civilizaron de alguna manera, ¿no? Entonces dicen, bueno, nosotros nos vamos, es verdad, no se pagó esta cantidad, pero les dejamos una provincia con por lo menos tres grandes localidades que luego van a ir expandiéndose hacia otras localidades subsidiarias de las mismas. Sabemos que cada vez que hay una gran empresa o la instalación de un centro industrial, hay un montón de otros pequeños parajes y pueblos que trabajan a partir de ese lugar. Entonces, cuando uno mira lo que queda de la forestal, queda ese paisaje característico, ¿no? El abandono, el- la desidia también. Y la otra pregunta, que es, bueno, ¿qué rol tienen los estados en torno a la soberanía? ¿De quién es la tierra? ¿De quien invierte y compra? ¿De quien instala una fábrica y le da trabajo a algunas personas? ¿Cómo se debiera analizar esta problemática vinculada, por un lado, la necesidad de capitales, por supuesto, ¿no? Pero en torno a qué? ¿Con qué precio? ¿Qué rol ocupan las trabajadoras y los trabajadores en este contexto? Entonces, hablando de las continuidades, y ahí abro la palabra para que vayamos charlando, en relación a estas continuidades también siguen apareciendo las noticias que ya conocemos, por ejemplo, barrios que se van a ir como haciendo este corrimiento para instalar countries, ¿no? Corrimiento de arroyos con impacto para instalar la cancha de golf, acá nos pasa mucho, ¿no? En el tercer cordón del Gran Buenos Aires, toda la zona de Pilar, todo el impacto que se generan a partir de las modificaciones hídricas que se dan, y lo vemos a menor o a mayor escala en un montón de espacios. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con las luchas hasta el día de hoy y también con lo discursivo, porque cuando, volviendo al videíto, los testimonios ahí son diversos. Entonces, obviamente no es lo mismo ser un administrativo en el almacén que ser un hachero en el campo, ¿no? En el monte. Sin embargo, ahí aparecen las contradicciones y algunos en estos testimonios plantean esto claramente. Por lo menos hay trabajo, bueno, pero la forestal nos dio leche, pero te daba la carne. Entonces, ahí digo, ¿cuáles son las la actualidad de esa conciencia de explotación, ¿no? ¿Desde qué lugar tenemos que pensar esas luchas por la tierra, esas luchas por el buen vivir, y desde qué lugar pensar la soberanía también? Cuando vamos al sur, y esto el compañero Augusto lo debe ver un montón, recuerdo ir en el micro y ver el alambrado, ¿no? Y que te digan, bueno, esto le pertenece a, bueno, y hasta acá le pertenece a, y no eran las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco empezar a despuntar esto también nos va a llevar
en este año de Kush a recuperar un montón de esto del estar siendo, esta mirada que también tiene Kush y que observa con claridad el desprecio hacia esas naciones originarias, el hedor de América Latina. Vamos a estar analizándolo y viendo otros casos y otras realidades y otras continuidades que se van a dar en nuestro territorio. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto que vos decías, ¿no? De los diversos testimonios, donde hay uno de estos señores mayores que dicen, pero no eran mala gente, no lo hacían por malos, ¿no? Yo noté algo que me gustó mucho, que es: identidad es la construcción colectiva del amor en la tierra que nos habita. Y hay una señora que dice, ¿qué hacer con esta historia que nos queman las manos? ¿No? Porque son gente, realmente son pueblos olvidados. Se me vino a la mente acá nomás, yendo para Bransen, no me acuerdo qué número de ruta es, 11 kilómetros o 12 o 13 antes de llegar. Vas por la ruta 2, te vas para allá y después, bueno, antes de llegar a Bransen, unos 12 kilómetros, hay un pueblo que se llama Gómez. Hay un cartelito que dice Gómez. Y una vez se nos dio por entrar, y es como tipo un pueblo fantasma, porque en los 90 dejó de llegar el ferrocarril. Al dejar de llegar el ferrocarril, que era el que traía los insumos, separaron, y se fue una fábrica que había y que le daba al pueblo, al pequeño pueblo, vida y trabajo. Quedaron muy pocos habitantes y me trajo muchos recuerdos de ese lugar de Gómez. Y yo sí tengo que decir, bueno, me parece que es el Estado el que tiene que controlar todo esto, pero los ciudadanos somos responsables de qué tipo de políticas elegimos, porque sabemos que si elegimos un modelo va a pasar una cosa, si elegimos otro modelo va a pasar otra cosa, y además hoy en día, con todo lo que nos está pasando, estamos, como que está siendo muy claro los dos tipos de modelos, ¿no? Que se están exponiendo. Pero también esta diversidad de, bueno, pero te dan la leche, te dan, entonces, bueno, y eso también es peligroso. La dádiva también es peligrosa, ¿no? Entonces siempre digo que tenemos primero que, lo más importante, educar, la salud y la mesa con comida, ¿no? Y eso se hace con producción y trabajo. Y este chico que hizo el video me encantó, porque lo hace con una espontaneidad y de decir, no, esto no tiene idea, hay cosas que no las registra. Va a ver Osvaldo Bayer, ¿viste? Y no, me gustó muchísimo el video, deja mucho para pensar, y son estos tipos de videos que hay que difundirlos mucho. Gracias. Sí, no académico, ¿no? Es un adolescente, pero también para pensar esta cuestión. Me pasó lo mismo, Patri, la espontaneidad y que estas temáticas de esta historia que nos queman las manos, decía la señora, desde qué lugar también difundirlo, desde qué lugar dialogar, porque muchas veces las educadoras y los educadores, quienes trabajamos también con la población adolescente, vos decís, ¿cómo comunicas? ¿Cómo contás? Y que un pibe haya hecho esta estructura muy de youtuber, pero de ir, de buscar testimonios, me pareció interesante, también para pensar cómo comunicamos, ¿no? Que es importante. Carlitos. Yo quería comentar, Dale. ¿no? Mirando el video y leyendo el artículo de las huelgas azucareras, ¿no? Que en realidad seguimos como en 1923, a pesar que pasaron casi 100 años, ¿no es cierto? Yo me pregunto, actualmente, ¿cuántos son los que trabajan 8 horas?
la mayoría se ve obligada a trabajar más horas. Lo que ha mejorado es condiciones de vida comparado con esos trabajadores hacheros o azucareros, digamos, que trabajaban en la zafra. Pero seguimos siendo seguimos siendo pilas de la Matrix. Yo pienso que el problema es el concepto de trabajo. Seguimos aceptando que vivimos para trabajar. Vivimos para darle energía a la Matrix. Parece que cuesta despegarnos de esa subjetividad, de esa construcción que hemos logrado a lo largo de unos cuantos años. Karina, yo Marcel. quería comentar algo también acerca de lo que habías dicho al principio, cuando Sí. la gente del norte viene a trabajar acá a la capital de la provincia y le sacan el documento. Hay una película de Joaquín Furriel, El Patrón, que habla Ujú. de esa problemática. Muy buena película. Se la recomiendo a todos. Está en Netflix. Buenísimo, buenísimo, gracias por el dato. Sí, sí, sí. Y también estamos hablando, ya te doy la palabra, Carlos, recordaba también con esta huelga que las deudas, obviamente, cuando vos ibas con la moneda de la forestal y no te alcanzaba para comprar, la forestal te hacía préstamos internos. Y ese préstamo vos lo tenías que devolver. Y muchos préstamos de la forestal se firmaban borrachos en las pulperías Hola. con población, hola Roberto, con población analfabeta. Bien. Entonces, miren todas estas cuestiones de opresión también, no solo como planteábamos recién la quita del documento en el día de hoy, sino que esa situación y ilegalmente era, pero también la deuda la heredaban los hijos. Cuestión que uno puede pensar, bueno, hace 200 años. Sin embargo, sí, esto era una cuestión común. Bueno, para poder pagar ese crédito en el almacén que te llevaste para darle de comer a tu familia, crédito de bono de la forestal, ¿no? Hablamos de papel moneda, tenés que traer más mano de obra para poder cumplimentar aquellas horas que necesitas para poder, y era, bueno, obviamente un círculo vicioso que se da en toda nuestra América, en todos los países, ¿no? Esta cuestión de no me alcanza, llevo a mis hijos y con mis hijos trabajo más y son más bocas y entonces también tengo que volver a pedir, bueno, estos sistemas de opresión que parece que también quedaron en otra etapa, siguen habiendo testimonios de estas situaciones. Ahí les damos la palabra. Roberto y Alberto después. Buen día, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Qué lo parió la tecnología? Buen día, hice un montón de comentarios Intentamos hacer todo lo posible. Pero para no, silenciarme, pero feliz cumpleaños, Alejandro. Gracias, Lo he dicho varias veces en el día 4 de junio, que es tan importante para nuestra comunidad, ¿no? Que se eligió un gobierno popular. No, yo pensé que porque el día que le ganamos. Asumió un gobierno popular después de esa década infame que describía Karina también. Eso es lo que quería comentar respecto a la locución, la introducción que hizo Cari. Digamos, acá tenemos gente que son de esos territorios, como el amigo Tito Victoria, de la Facultad Regional Tucumán, graduado de la UTN, pero fundamentalmente que van a hablar con propiedad, ¿no? Digamos, uno lo que ve siempre es ese temor que le tiene el poder a los movimientos sociales, a las construcciones colectivas, que es lo que nos desesperamos siempre en hablar. Entonces, bueno, ¿cómo generamos instituciones lo suficientemente flexibles que recuperen estas historias? Y está muy bueno, yo creo que no es una ingenuidad al video, digamos, tiene detrás mucha producción, mucho trabajo. Se ve que hay docentes y comunicadores que lo tienen muy, muy claro, y que bueno, que son herramientas que ustedes los educadores tienen que poner arriba de la cancha, pero que nos tenemos que animar a compartir sin miedo de equivocarnos, ¿no? Digamos, acá no es una cuestión académica, sino juntarnos a recuperar nuestras historias juntos
de esto, digamos, ver que somos capaces. Gracias, Robert. Hola, yo aportar, hola, ¿me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Sí, 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 bien. Yo aportar una cuestión así de una semblanza, un pensamiento que a medida que estaba escuchando el relato y bueno, con lo que dice recién el polaco, el tema de cómo el poder, ese poder oculto trata de poner palos o de evitar la organización popular y cómo ese sistema sigue perenne, digamos, de allá del, capaz que la década del 20 o de antes. Hoy por hoy, por ejemplo, compañeros, hace 3 días estuve en el local de la FOTIA, que es un sindicato azucarero, es el único que tiene personería jurídica fuera de la capital federal, ¿no? Que Perón lo reconoció a la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera con esa característica. Y ahí hablábamos y estábamos charlando con otros compañeros a propósito, porque venían unos compañeros y hablaba Grabois también, estábamos hablando con compañeros de la UTEP, de los desocupados, compañeros de luchas, ¿no? Y hablaban también que como estamos muy relacionados con los municipios, que de acá en Tucumán hay 29 municipios, 29 y 99 comunas, en donde ahora compañeros que han pasado a formar planta permanente quieren organizarse. Y los mismos intendentes, que son compañeros, la mayoría nuestra, ellos apuestan y hacen como 3, 4, 5 sindicatos. Estoy tratando de hacer analogía en el pensamiento de cómo se concibe el poder, más allá que sean hoy los intendentes puestos por nosotros, pero tienen la filosofía esa, ¿visto? De evitar esa organización popular, para que de repente puedan manejar más fácilmente esta cuestión, como que ha quedado culturalmente bien incorporado ese modo operandi, ¿no? Eso es lo que por ahí da miedo, y creo que en esto de la lucha por la tierra, por el buen vivir, por esta soberanía, ese modo operandi va a ser un gran obstáculo a vencer. También creo que lo que mejor calienta como dice el Martín Fierro, el fuego de abajo, ¿no? Así como seguramente la FOTIA, seguro una consecuencia de todas esas luchas de la década del 20, también el devenir del peronismo acá ya en el siglo XX, a partir, digamos, porque hoy estamos conmemorando, digamos, el triunfo del primer gobierno de Perón, pero también el primer gobierno de Perón sale a partir del GOU, de una estructura militar que estaba destinada a otra situación, y cómo a veces este laboratorio de alma tan hermoso, como dice Roberto Arlt, que es aquí en Argentina, genera este caldo de cultivo que de repente por ahí volvemos con reverdeceres importantes. Yo por ahí cuando lo escucho a Néstor cada vez más en la distancia, más me enamoro de eso, de dejar claro que las convicciones no se dejan en las puertas de los despachos para los que estamos en política, y cómo vamos reverdeciendo de poquito esas cuestiones para ir guardando un poquito de esperanza, pero también para ir teniendo en cuenta cómo es el modo operandi que tienen estos colonialismos que están omnipresentes hoy a través de otras estructuras tal vez, pero siguen acá haciendo uso y abuso de esos mecanismos. Muchas gracias, compañero. Marita. ¿Levantó la mano, Marita? No. Mencionaban recién, y abran el micrófono quien quiera participar, el impacto que tuvo el peronismo también con el Estatuto del Peón. Esta reivindicación de ese ser inferior, ese ser bárbaro, ¿no? Y pensarlo con un derecho, ahí voy, Aurelio, pensarlo con un derecho a ese ser, a esa persona que hasta les hicieron creer, ¿no? Porque esto de le hicieron creer viene de Patrón Costa hasta hace muy poco, ¿no? Que nos han dicho esto de que nos hicieron creer. Pero como ahora esta persona, o sea que también hay que pagarle unas vacaciones,
O sea que también tiene derecho a una indemnización, que también era una cosa horrorosa, que obviamente cuando uno escucha todavía los discursos del odio, se sigue sosteniendo, ¿no? Y nos han intentado y nos intentan permanentemente borrar los derechos laborales y todos los derechos sociales, ¿no? Entonces, ahí hay como una continuidad en ese sentido. Pensaba cuando preparaba el encuentro y leía algunos documentos, el odio que habrá generado el peronismo con todas sus contradicciones también, ¿no? Como decía el compañero Alberto, obviamente también desde nuestro espacio, desde los espacios populares, se generan las contradicciones. Si no, no sería tan fácil muchas veces instalar estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuánto hay que repensar y también cada vez que hay avances en derechos, todo lo que cuesta hasta culturalmente, porque lo seguimos viendo en estas pequeñas entrevistas que se hicieron hace algunos años y sigue apareciendo esta cuestión de, bueno, pero nos daban, pero bueno, ¿no? Y hasta el huelguista es el que no quiere trabajar tanto a veces, el que le pone los palos en la rueda para que todo esto funcione, ¿no? Como decía ahí Marcelo, en esta mentalidad que tenemos, que el sistema capitalista ha instalado, esta modernidad, colonialidad, de que el progreso también tiene que ver con la producción. Entonces somos máquinas de producir, que no perdemos el tiempo, ¿no? Que nuestro tiempo vale oro, y todas esas frases que el capitalismo ha instalado también, totalmente opuestas a la mirada y al repensar la vida desde el buen vivir, ¿no? Aurelio, te escuchamos. No quise interrumpirte, Karina, perdóname. No, por Lo favor. que pasa es que tenía apagado el altavoz y no entraba. No, escuché atentamente lo que vos dijiste sobre la forestal. Y en la actualidad tenemos una copia exacta, Lago Escondido, un estado dentro de otro estado. Tienen policía, tienen aeropuerto, todo. Y estamos hablando un hecho ocurrido hace 100 años atrás que se repite y se reitera hoy, que está presente, que está vigente. Otra de las cosas que también se tocaron acá y me hace recordar algo atribuido a Patrón Costas, que lo que más le molestaba no era el estatuto del peón, no era el reclamo, sino que el negro se le animaba a mirarlo a los ojos cuando le pedía y le solicitaba tal cosa. Y uno ve y analiza, recuerda, se entera, porque lo que tiene de hermoso la vida es que casi siempre uno se entera de cosas que desconocía. Hoy 4 de junio, por ejemplo, estamos hablando de las elecciones de 1946, triunfo del peronismo. Sin llegar a tanto, tenemos el cumpleaños de Alejo. Pero también hay un hecho puntual ocurrido el 4 de junio de 1846, que es la batalla del Quebracho, donde Lucio Mansilla, el mismo de Obligado, derrota a las tropas inglesas y francesas en el río Paraná. Y esas cosas se desconocen, no sé qué. Yo me enteré hace poco en un artículo que leí, y la verdad que me asombré, porque la soberanía, sí señor, es el 20 de noviembre de 1845, pero la derrota final de las tropas invasores fue el 4 de junio de 1846. Y esas cosas son las que realmente nuestra juventud, nuestros hijos, nuestros nietos desconocen, como en este caso mío, como abuelo también desconocía. Entonces, los derechos son circunstancias que para muchos hoy en día
lo están planteando totalmente y abiertamente que van a venir por los derechos. No lo ocultan, lo dicen, lo proclaman. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestras estructuras, desde nuestras posiciones, para llegar a aquel que le van a afectar, le van a cercenar, le van a quitar el derecho y va a votar a aquellos que lo van a hacer? Es un tema que realmente a mis años me preocupa, y me preocupa mucho, porque lo que dijo Karina de los supervivientes de la forestal, y sí, esas cosas en el norte santafesino ocurrieron. ¿Y cómo no van a ocurrir si el Estado estaba ausente? Entonces, cuando hablamos de Estado, cuando se habla de Estado, nosotros hablamos de Estado para la mayoría de la población, no para un pequeño grupo. Y eso es lo que está en discusión todavía. Y eso es lo que, a mi modesta opinión, es lo que tenemos que encarar, y tenemos que realmente definir qué es lo que queremos hacer, con quiénes lo vamos a hacer, contra quiénes lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Nada más, quería aportar eso porque... Gracias, Aurelio. Carlos, ¿pudiste resolver el audio? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, feliz cumple, Alejandro. Y quería preguntarte, Karina, si hay dónde leer sobre la forestal, pero desde el lado de Inglaterra, ¿no? O sea, cómo se veía allá esta operativa de la forestal y de tantas otras empresas inglesas que operaban a lo largo del mundo, ¿no? Porque sería algo parecido a ver cómo opera BlackRock, por ejemplo, ¿no? Cómo operan estas, ya ni siquiera multinacionales, sino como polos, ¿no? Polos que sustraen, chupan los recursos de los países y se los llevan. Si hay bibliografía, por ejemplo, acá, yo estaba pensando, usaban el quebracho para el ferrocarril de los ingleses, pero no, los ferrocarriles ya estaban de antes. O sea, los tipos exportaban el quebracho en forma de durmiente. ¿Hacia dónde iban, no? Como tirando del hilo, como siguiendo la pista, ¿no?, de estos tipos, porque, como dice Aurelio, la semicolonia existe todavía, ¿no? El Lago Escondido, la Barrick, no se sabe las mineras qué corno están haciendo, y qué es lo que realmente le queda a Argentina como recurso, ¿no? Me parece que es algo de lo que no se habla, ¿no? Hace algunos años, en 2013, 2012, había llegado uno de esos balances anuales de una minera de Catamarca, y en la parte final de los considerandos, ¿no?, decía: nuestra actividad es perfectamente lícita, ¿no? Y nos llamó la atención porque no hacía falta que ellos aclararan que su actividad era perfectamente lícita, ¿no? O sea, no lo era. Bueno, si hay bibliografía en donde, tipo detectivesco, analizar un poco eso. Muchas gracias. Mira, Carlos, en relación a Inglaterra, por ejemplo, Leon Pommer le dedicó toda su vida a esa tesis
de que Inglaterra había incidido en la campaña, en la guerra contra el Paraguay. Su tesis era, no fue una guerra sudamericana, acá hubo incidencia inglesa, hubo incidencia de capitales ingleses, y es obvio. Sin embargo, cuando va a buscar documentación, se le vedó todo tipo de posibilidad. Entonces, y te hablo de este caso, te puedo hablar de en la maestría en historia que estoy cursando ahora, contaba la profesora hace semanas, sobre una investigación que tenía que ver sobre reconocer algunas de las causas por las que San Martín había venido, ¿no? Una tesis, y entonces también lo mismo, buscar en Inglaterra documentación que consideran sensible para determinadas temáticas es ya una limitante de permisos. Y después otra cuestión, otro proyecto de investigación, había contado un compañero también de la maestría, de la maestría en historia de ahí de la UNTREF, sobre cómo preguntás las fuentes. Si las fuentes tienen que ver con procesos revolucionarios latinoamericanos y con la incidencia inglesa, hay toda una observación previa si te van a permitir buscar esa fuente o no, si no es de dominio público, obviamente. Y si la fuente que vos querés consultar tiene que ver específicamente con aquellas empresas dedicadas a los préstamos, a los empréstatos, mucho más, porque ahí aparece como la información como un insumo. Pensemos que la colonia, los ingleses, la corona inglesa, había permitido la cuestión de los corsarios, la piratería, en forma legal. O sea que no es que hoy por hoy son empresas especulativas o se quedaron solo con el territorio de distintas partes de nuestro continente, sino que era lícito. Y mucha documentación no se permite, digamos, buscar. Te voy a consultar, habiendo dicho esto, te voy a consultar a ver qué otros materiales. Hay documentos, muchos documentos, ¿sí? Yo te puedo ofrecer desde acá, desde la Argentina, desde los juicios, desde la argumentación de la forestal, pero los juicios a partir de que la forestal se va. Pero bueno, hagamos un trabajo ahí detectivesco para buscar otras cuestiones, ¿cómo no? ¿Quién más? Marita, te escuchamos. Sí, Aurelio planteaba que conflictos como el de la forestal, entre tantos, se debían a un Estado ausente. Y esa es una pregunta, ¿hay un Estado ausente o un Estado puesto al servicio de determinados intereses? Esa era mi pregunta. Se suele hablar, ¿no? del Estado ausente, y en el sentido en el que lo decía Aurelio, en este sentido de crítica reflexiva, sí, uno podría decir desde ese lugar. En realidad el Estado siempre está presente, ¿no? En esta metáfora que decía Aurelio está correctamente, pero siempre hay un Estado presente. Cuando hablamos de que en los 90 el Estado estaba ausente, no, el Estado estaba súper presente. La cuestión es ver para quién gestionaba, qué Estado se garantizaba, para quién generaba política pública, para quién, ¿no? Cómo se beneficiaba, cómo capitalizaba, por ejemplo, a las y a los científicos de la Argentina, qué rol tenía la ciencia y la tecnología, pero el Estado siempre está presente. Y el Estado está presente, y en realidad hay que ver para quién gestiona. Y por otro lado, recuperando unas cuestiones que veníamos hablando, ojo con esto, ¿no? Porque por más que tengamos la enunciación formal de un derecho, siempre está la posibilidad de la marcha atrás de ese derecho. Y también, por más que esté enunciado, si el Estado no es el garante y protector y no genera los mecanismos para que ese derecho enunciado se materialice en la vida de la gente, puede estar muy escrito, como Tucumán en el 23, ¿no? 8 horas de trabajo y el mínimo. Bueno, el mínimo va a ser de tanto. Pero si no hay un Estado que active ese derecho y que lo garantice, puede ser una enunciación solamente. Entonces ahí también vieron que a veces aparecen, cuando llega el gobierno de Macri, ¿no? Muchos de los supuestos de aquellas luchas ganadas, que se pensaban como, ya está, garantizadas, nos dimos cuenta que podían tambalear un montón de derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Entonces también, como decía Rodolfo Walsh, ¿no?
cada etapa empieza nuevamente y olvidamos la memoria, ¿no? Y como que volvemos a empezar todo de cero, o pareciera que nunca es así, pero pareciera que todo empieza otra vez y hay que volver. Y para eso está la memoria, la recuperación de las memorias, ¿no? No hay una verdad en historia, no existe la verdad. Hay memorias colectivas que se suman, que se piensan, que se repiensan, que se discuten también, y por eso este espacio me parece que es importante para esto también, para no estar de acuerdo, para poder hablarnos al interior del espacio, como decía ahí el compañero, ¿no? ¿Qué nos pasa también con aquello que decimos, bueno, alcanza con el voto y llegamos acá y ganamos la intendencia? Ya está. Y eso nos garantiza, y no, y es una lucha permanente también por el reconocimiento de esas memorias colectivas, porque si no, volvemos a lo que decía Walsh, la historia vuelve, parece que volviera a empezar continuamente, y tiene que ver con esto de las pérdidas de, no sabía que había pasado tal cosa, no sabía. Entonces, bueno, dice, bueno, un adolescente, mis estudiantes que tienen 14, 15 años, te la entiendo. Pero ¿qué nos pasa a los pueblos, ¿no? Con la memoria colectiva, aún de nuestros propios territorios muchas veces? Y esas memorias, no sé si cuando ustedes recorren los museos, que seguramente les pase, o museos en distintas partes de nuestro país, suele ser el lugar para ir a visitar el palacete, ¿no? Hay que visitar el palacete tal o el museo de arte tal, que obvio que está buenísimo, pero cuando uno entra a mirar también en los reservorios, por ejemplo, de distintos museos, hay como una invisibilización de las luchas y de las miradas colectivas y de determinadas historias, ¿no? Que incomodan, que son molestas, que son del pasado. Y ahí podemos encontrar estas puntas para seguir cuestionándonos el presente e investigar, ¿no? ¿Qué continúa? Estoy segura que si en ese sindicato azucarero hoy hay un montón de puntos que si ponete a hacer comparaciones, hay seguramente luchas que son muy similares. Entonces la memoria en este sentido, para repensar el hoy, para repensar cuál es el rol del Estado también. Y entonces, cerrando esto que vos preguntabas, Marita, yo creo que el Estado siempre está presente, hay que ver cómo gestiona, ¿no? Que mira. Si mira con esa justicia con los ojos destapados como en el peronismo, o si tiene, ¿no?, esa venda en la cara y mira para otro lado. Hoy tenemos, por ejemplo, ya hace 15 años, la Ley de Educación Sexual Integral, que quienes trabajamos en distintos ámbitos educativos sabemos que permanentemente recibimos denuncias, a nosotros nos pasa, ayer hablábamos justo en una cena respecto a lo que nos pasa a los docentes cuando empezamos a trabajar derechos, ¿no?, en el aula, y se te empiezan situaciones permanentes, se ponen a llorar diciendo, no, porque yo cuando era chiquita y mi abuelo y no sé qué, y empiezan esas historias tremendas que uno ahí va destejiendo y va haciendo actas y va citando y vas garantizando que el Estado acompañe. Sin embargo, ¿por qué traigo esto? Porque es una ley federal que garantiza el derecho a la educación sexual integral, a los derechos de todos los aspectos que incluyen la vida de un niño, niña, adolescente, de una persona. Y sin embargo, dentro de los ministerios de educación de muchas provincias y de las distintas intendencias de muchas provincias, no se aplica. Entonces, se aplican legislaciones o se piensa una mirada biologicista religiosa. Y ahí también hablamos de soberanía. ¿Cuál es la soberanía? ¿Solamente el espacio territorial o también el territorio cuerpo? ¿Cuál es el derecho que tiene un niño, una niña, un adolescente, cualquier persona sobre su identidad, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre sus elecciones? Y ahí también el incumplimiento de una ley nacional que se sigue sosteniendo. Bueno, no se le enseña eso porque es inmoral, ¿no? No se le enseña tal cosa, y ahí también hay una pérdida de soberanía que tiene que ver con derechos fundamentales. Quienes trabajan en educación saben lo que implica el fortalecimiento de los derechos de la educación sexual integral. Es tremendo lo que se desteje de ahí. Todas las historias que no son nuevas, son las historias de siempre, de la cuestión intrafamiliar de siempre, pero que están silenciadas. Y sin embargo, los estados provinciales muchas veces se guardan el derecho
de no cumplir la ley. Entonces, ahí hay mucho para hablar, no solamente de los derechos de los trabajadores, porque el buen vivir también es el derecho de tu sexualidad, de tu cuerpo, de tus elecciones, de garantizar niñeces que tengan libertades y niñeces que no sufran de violencias. Bueno, ahí hay como mucho para seguir charlando. ¿Pato? Sí, Y después me sumo a la lista. Dale, Augusto, dale. ¿sabes qué? Breve. Si lo pensamos detenidamente, es todo un gran, a mi criterio, problema con la comunicación. Tenemos un gravísimo problema con la comunicación. No se sabe comunicar qué es lo que se está haciendo, qué es lo mejor y qué es lo peor. No se sabe comunicar qué es la ESI, no se sabe comunicar nada, porque lamentablemente no hay profesionales aptos, sino amiguismo todavía sigue existiendo en los puestos claves, donde se necesitan especialistas con una amplitud de mirada y que sepa llegar a los distintos sectores, ¿no? Porque una cosa es dirigirse a determinado público, a determinada población. Bueno, quienes hemos leído un poco o estudiado de comunicación sabemos que son distintos tipos de recursos, recursos y discursos. Y en este momento creo que tenemos ese grave problema. Y ese grave problema nos va a poder llevar a gravísimos problemas el año que viene. Gracias, Patri. Después de Ale. Augusto me sumo. Bueno, Ale, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Querías decir algo? No. Bueno, Augusto, Marcelo, entonces. Dale. Bueno, anoté un par de cositas. Primero, feliz cumpleaños. Y saludos públicos. Bueno, espero ser ordenado. Por un lado, me quedé con esto que creo que lo trajo Marita, la pregunta por el Estado, ¿no? El rol del Estado digamos, en esta articulación entre el capital extranjero y lo que sucede en nuestros territorios. Y pensaba un poco que en los países de alguna manera que podemos llamar semicoloniales, como en esas experiencias donde se logra declarar una independencia quizá en términos jurídicos, pero se mantiene una relación de dependencia en cuanto a lo económico y lo cultural, el rol del Estado Nacional para sostener esa semicolonialidad es clave, porque siento que es el punto articulador que garantiza las condiciones de expoliación al capital extranjero. Por eso me parece que es tan importante la disputa por la conducción de ese Estado Nacional, ¿no? Eso, por un lado, con respecto me quedé con esa reflexión alrededor del Estado, ¿no? Y por el otro lado pensaba, en esto que también creo que traería Aurelio y Marce, con la continuidad de ciertas prácticas semicoloniales, cómo se complejiza la escena cuando estas prácticas, digamos, están agenciadas en una nueva fase de acumulación del capitalismo, ¿no? Que no solamente está vinculado a acumular capital a partir de la extracción de fuerza de trabajo o a la expoliación de recursos naturales, sino en una fase del capital donde justamente lo que se extrae, lo que se captura, es todo el proceso vital en su conjunto, ¿no? Digamos, la vida en su conjunto está en juego y la vida en su conjunto es disputada por el capital para ponerle precio. Un contexto quizás donde las fuerzas de ocupación están de la piel para adentro también, ¿no? Y pensaba en un concepto de Sueli Rolnik, que es el de inconsciente colonial capitalista, o capitalístico creo que le llama, que tiene que ver con un inconsciente que está fundado en grandes líneas históricas, que son, digamos, el elemento patriarcal, el elemento blanco, occidental, cristiano, y cómo es un inconsciente que justamente es el que genera las condiciones para esta sustracción de energía vital. Y pensaba un poco para cerrar esta idea que también hoy por hoy la soberanía, si bien es un elemento a disputar desde los proyectos políticos estatales, en cuanto a, justamente esto, ¿no? Garantizar las condiciones para la no explotación de nuestros recursos naturales y demás,
Pensaba en esto último que decías vos, Cari, que quizás ayer, ¿no? en la expresión de las calles, en el Ni Una Menos, se dio una lucha por la soberanía también, y quizás la soberanía hoy tiene que ver también con este ejercicio colectivo de poder producir un hiato a esos procesos subjetivadores propios del modo de vida capitalista, ¿no? Poder, como decía, venimos trabajando en el libro de Diego Stubar, cortocircuitear esos enlaces de sentido capitalista que de alguna manera organizan y gestionan nuestra vida cotidiana, nuestros cuerpos, y por lo tanto también la vinculación con nuestros territorios, ¿no? Entonces, una pelea por la soberanía que se da en diálogo con los dos espacios, ¿no? Lo micro y lo macro. Eso. Gracias, compañero. Carlos. No, Marcelito. Sí, era un poco lo plantea Augusto, ¿no? Porque yo escuchaba a Patricia de comunicación, ¿no? Y me parece que es un poco más complejo que solamente la comunicación. Es comunicación, pero también una construcción de mundo desde abajo, ¿no es cierto? Porque si nosotros pensamos, vos empezaste la charla de hoy hablando del empréstito, y yo pienso en la deuda externa que es una forma de dominación y en la cual seguimos siendo colonia. ¿Por qué digo seguimos siendo colonia? Porque nos dicen que nosotros no sabemos, que nosotros necesitamos capital extranjero para hacer algo con Vaca Muerta, que nosotros necesitamos capital extranjero para hacer algo con el litio, que nosotros necesitamos capital extranjero e inversiones para crecer. Y como dice Alejandro, ¿crecer para qué? O sea, hoy a lo mejor estoy un poco pesimista, ¿no? Pero creo que seguimos siendo, no pudimos salir de esa dominación colonial. Una dominación colonial que se ve con la deuda, por ejemplo, y con esto pensar que nosotros no podemos hacer nada, que dependemos de alguien de afuera para crecer. Crecer porque nos dicen que tenemos que crecer. Marcelo, ¿puedo, Sí, Karina? sí. No, que justamente eso, que al no tener una buena comunicación y no estar informados, nos pasa esto que vos comentás. Por eso yo digo, hago hincapié en la comunicación, porque también es muy fácil y muy cómodo instalar el discurso de los medios hegemónicos. Perfecto, yo no voy a discutir el tema de los medios hegemónicos. Ahora, ¿qué se hace para realmente afrontar ese problema? En vez de estar repitiendo frasecitas, ¿viste? Me parece que la comunicación, pero desde el territorio hasta la cátedra, tiene que reformularse. Y creo que los dirigentes tienen que saberlo y no pensar, ah, bueno, che, fui elegido X puesto, me traigo a mi amigo que estudió, no sé, un seminario de periodismo para que me haga la prensa. Porque eso es lo que me parece a mí que sucede, y donde desde el vecino no se entera que a 4 cuadras el municipio le está dando un beneficio, como no se entera desde las políticas nacionales que están, por ejemplo, generando nuevas obras. Si vos no vas a buscar el canal oficial, no te enterás. Entonces, el poder hegemónico de los medios, sí, está bien, bueno, pero basta de quejarnos. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Usemos la lapicera, como decían ayer, y ya como se viene diciendo. Bueno, ¿qué se hace con esto? Por ese lado yo tomo el tema serio y grave de una comunicación que necesitamos tener en todas las capas de la sociedad, y de todo lo que sean los trabajadores, los estudiantes, todos que podamos llegar con esa forma, como para abrir un espacio de pensamiento crítico, ¿por qué no?
El para qué, ¿no? También volviendo a esa pregunta. Y el para qué pensamos, porque también saliendo de esta mirada capitalística, ¿no? Como traía Augusto, el capitalismo también, desde esa perspectiva, nos plantea que el progreso, ¿no? El pertenecer al mundo, el crecer, bueno, ¿qué es crecer? ¿Cómo pertenecemos? Y también creo que, ahí Mabelita te doy la palabra, la gran lucha es por la decolonialidad, por la descolonización de los sentidos, por la descolonización de las subjetividades, por el pensar, bueno, pero por lo menos dieron tal cosa, bueno, falta pero tal otra, ¿no? Entonces, ahí también hay una construcción de estos sentidos. Nos dicen que, por ejemplo, sin glifosato no se puede hacer agricultura. Y hay otras voces que vienen diciendo, sí, se puede, y hay una posibilidad de soberanía alimenticia desde otro lugar. El tema es pensar otros posibles, ¿no? Si no viene la empresa extranjera, ¿cómo se haría? ¿Cómo se puede volver a pensar el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología nacional y para el beneficio de quién, de qué, ¿no? Para repensar una soberanía nacional, para quiénes, cómo. Bueno, preguntas que nos quedan. Mabelita, y ahí a Alejandro le damos la palabra. Sí. Bueno, no, yo escuchaba recién lo que decía Patri, ¿no? Que la gente no se entera de las cosas que se hacen. Yo creo que la gente que necesita del recurso, la gente, entre comillas, bueno, los vecinos, los ciudadanos, que necesitan de esos recursos, sí se enteran. Esa era una pregunta que yo me hacía hace muchos años. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo no estoy enterada de tal cosa? Cuando recién empecé en la municipalidad, en el área de educación, y un día en una reunión de las primeras que tuve, yo me quedé como asombrada y después le pregunté a la directora del área, digo, me llama la atención de escuchar toda esta gente que estaba ahí reunida, que eran representantes de barrios, estaban enteradas de cosas que yo no estaba enterada. Entonces a mí me parece que la comunicación, la que no llega, es a los extractos, digamos, un poco más altos, un poco medios, o en general a la población, porque los que manejan la comunicación, que son, digamos, los mismos que te hacen creer que, viste, cuando como que perteneces a otra clase social y que en base a esa clase social que crees pertenecer, después votás, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver la comunicación desde los medios hegemónicos, sigo diciendo, o sea, los medios más mirados, a una clase social determinada, ¿sí? Que sería la clase media, que es la que no se entera de nada, porque como no necesita de ese recurso, no lo busca, entonces no está enterada. Pero le hacen creer de que pertenecen a una clase alta, entonces votan en esos intereses, en los intereses que no les convienen. Eso es lo que yo creo, que la comunicación desde nuestro gobierno, porque si volvemos a lo del Estado, que el Estado somos todos, digamos que son los gobiernos que nosotros elegimos, los que nos llevan a determinado lugar. Desde el gobierno no tienen un buen plan de comunicación. Pero esto es desde el inicio, muy mal plan de comunicación. Bueno, eso. No sé si quedó claro algo de lo que dije. Gracias, Mabel, sí. ¿Ale? No, un poco me parece muy interesante cuando bueno, estamos hablando de la explotación de recursos naturales, ¿no? Me parece que es re interesante hoy en día, estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Lo que vos, digamos, con lo que empezó el encuentro, ¿no? Y digamos, hoy en día ya podemos hablar de que, o por lo menos muchos antropólogos y geólogos hablan de que la era geológica cambió, ¿no? Que no estamos más en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno, sino que los cambios
que se están produciendo en el planeta son producto de la actividad del Homo sapiens, no de hechos de cambios en el planeta geológico, sino que son producto de nosotros. Y me parece que, como siempre, el capitalismo, o hablar de capitalismo capaz que darle demasiada entidad, sino una manera de vivir que hemos establecido con acuerdo, sin acuerdo, todos los que habitamos el globo, que somos 8.000 millones de personas ya, una manera del tema del progreso. Entonces ahora la deuda externa no se puede discutir, no se puede conversar, no se puede debatir, entonces hay que explotar los recursos naturales sin importar absolutamente nada del cuidado del medio ambiente para pagar esa deuda. Y así fue con la forestal, y así fue asesinando con la forestal, y así fue X cantidad de tiempo antes, y así vamos a seguir, sino más allá de la comunicación, que estoy totalmente de acuerdo que es mal. Me parece que hay que plantear los temas de manera horizontal y plantear una discusión de manera completamente horizontal. Vos hablabas de determinados, ningún tipo de derecho que tenía toda esta gente que ha sido masacrada, pero hoy por hoy los pueblos originarios tampoco tienen acceso al agua. Y nunca dejó de haber, nunca tuvieron el acceso al agua como corresponde en los últimos 100 años. O sea, salvo algún periodo que haya tenido una leve mejoría todo eso, bueno, lo podemos hablar con volver a citar citar a los compañeros del Mocase, que no vengan a explicar el acceso al agua en algunos lugares en Santiago del Estero. Es hoy, no tenemos que remitirnos 100 años atrás. Entonces me parece que hoy en día, a todos estos problemas de progreso y distribución, hay un factor que ya no se lo puede eludir más, que es el tema del cuidado nuestro, de nosotros mismos, que es el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Me parece que eso hay que ponerlo en relevancia, porque toda la trampa que se teje a través del sistema dice, bueno, hay que pagar y hay que producir y hay que, digamos, explotar los recursos naturales. Pero nunca se piensa a costa de qué. Gracias, Ale. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Patito, ahí levantando el dedo. Hoy estoy charlatana, Ale, sabés que mientras vos comentabas eso, se me venía la imagen del video, y que, bueno, uno que decía, bueno, no lo hacían por mala gente, y una señora que dice, y por suerte no le hicieron tanto daño al ecosistema, porque claro, no había la tecnología de ahora, ¿no? Pero también, sin haberle hecho tanto daño, dejaron sin árboles el lugar, ¿no? Y quedó la sabana ahí desprotegida. Imagínate lo que están haciendo hoy con las tecnologías que hay en nuestros lugares donde nos están afanando los recursos naturales. Así que eso me recordó, Ale, recién, el tema del cuidado del medio ambiente, que también es un tema muy entrecomillado, donde a veces parece que se hace mucha pompa, pero que los resultados como que todavía no se ven, ¿no? Porque hace muchos años que estamos hablando del sur, del señor que tiene nombre de moda y nunca, de algo de la moda y nunca me acuerdo cómo se llama, y el lago escondido y todo esto. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Entonces es como, ¿viste? Estar en un lugar de queja continua y como que no accionamos y algo está faltando. Patricia, Sí. no nos vayamos tan lejos, vayamos a Nordelta, que queda mucho más Bueno, cerca. ni hablar. Bueno, cuando empezó a hablar Karina esta Y eso mañana, fue hecho en la década ganada. La modificación ya venía un poco de antes, pero se expandió en la década ganada. Sí, totalmente, sí. Cuando empezó Karina esta mañana, que dijo acá el tercer cordón, y yo enseguida se me hizo Nordelta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Gracias. Bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, que hoy no está Lili, ¿no? Pero se viene planteando el tema de la ciudad que no ve el río, y la privatización también de toda esa zona aledaña al río, o sea, para no ir muy lejos de
de este gran Buenos Aires, si hablamos desde acá. ¿Puedo? Compañero, ¿quién? Aurelito. ¿Puedo? Sí. Volviendo al tema este que estamos hablando de la ecología. El artículo 40 de la Constitución del 49 lo voy a leer. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. Y esto viene a cuento, o al caso, perdón. Ayer se cumplieron 100 años de la creación de YPF. El general Mosconi decía que no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral. Es decir, en todas las actividades de esta industria, la producción, la elaboración, el transporte y el comercio, y subrayaba: sin monopolio del petróleo es difícil, y diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones de capital privado. Entonces, las herramientas que uno tuvo en su momento, hoy, por ejemplo, no están vigentes. Los hombres del campo, que se dicen del campo, pero que viven en las grandes urbes, son los propietarios de la tierra. Pero los propietarios no de la tierra, de todo lo que eso significa. Y nosotros acá estamos aceptando esas condiciones. Recién hablaron de Nordelta, y sí, son circunstancias o contradicciones que realmente a veces te sacan el elemento, el argumento, para rebatir o debatir ciertos aspectos. Entonces, es una tarea muy, para mi modesta opinión, muy compleja. Transmitir a aquellos, como bien decía Mabel, que se creen parte de una clase que no lo son y que jamás lo van a hacer. Pero la meritocracia se instaló en contra de lo que nosotros siempre argumentamos y escribimos como que es aquello tan importante y tan lindo y tan soberano como es la solidaridad. Entonces, cuando tenemos todas esas contradicciones en nuestros barrios, en nuestros lugares, tenemos gente que es dependiente, pero que defiende a los explotadores, a los fugadores de divisa, critican a los planeros, pero no critican a los que se llevaron 400.000 millones de dólares. Entonces, esas son las cosas que realmente cuesta a veces hacerle comprender, para que por lo menos se interioricen y vean cuál es el porqué de ciertas cosas, de ciertas circunstancias. ¿Por qué tenemos la deuda que tenemos? Ayer se dijo públicamente. Hay superávit de exportaciones, pero los dólares no quedan.
Entonces, es una serie de cosas que realmente nos preocupa y realmente no depende de nosotros darle solución a esas cosas. Podemos opinar, podemos argumentar, pero las decisiones pasan por otro lado. Yo pienso que es una situación muy difícil y muy compleja, ¿no? Y yo pienso que no le podemos echar la culpa a nadie si el año que viene volvemos a padecer a lo que antes lo dijeron con mentira, pero ahora lo dicen desembosadamente. Van a venir a acabar con todos los derechos sociales, laborales. Ya no lo ocultan, lo dicen. Y dicen que lo van a hacer no en los primeros 100 días, sino en las primeras 100 horas. Tengámoslo en cuenta eso. Gracias, Aurelio. Mabelita. Sí, por algo que dijo Aurelio recién. Tengo entendido que ya los recursos no son del Estado Nacional, sino provinciales. Y creo que eso está en la reforma de la Constitución del 94. O sea que los que transan son las provincias. Los gobernadores, fíjate que lo de Lago Escondido, volvemos a lo mismo, en Río Negro no se hace nada. O sea que tiene más poder Lewis que evidentemente el gobernador, o están comprometidos con eso. Y hablando de los recursos naturales, algo que siempre me queda como, no sé, como para pensar, y por ahí para pensar en grupo, ¿no? Porque muchas veces veo que el Estado Nacional hace inversiones importantísimas. Por ejemplo, traer la fibra óptica, creo que cruzaron todo el océano. También, por ejemplo, el gasoducto que se está haciendo, el gasoducto Néstor Kirchner, que volvió a retomarse esa obra, que me parece importantísima, que va a llegar hasta el noreste argentino, que no hay gas. Pero, a ver, a veces me pongo a pensar si esas obras que el Estado Nacional pone un montón de dinero, que es de todos nosotros, obviamente, y después terminamos pagando en la tarifa, porque después se privatiza eso a otros sectores, que no sé si realmente dejan ganancia para el Estado o no, porque si hay una inversión debería en la privatización ganarse. Terminamos pagando en la tarifa aquel que lo extrae, aquel que lo transporta, o sea, como que lo que antes prestaba el Estado Nacional solamente, ponerle en la tarifa de gas, hoy ya está privatizado en distintas empresas, o sea que ya no es solamente la extracción del gas, sino también pagamos el transporte del gas, o sea que ¿les estamos haciendo inversiones para otros? Esa es mi pregunta. No solo inversiones para otros, sino que le damos subsidio para que hagan las construcciones. Además, el Estado Nacional los subsidia. Es de locos. Realmente es de locos. Sí. Que este gasoducto sea fantástico como, ¿qué te digo? Como progreso para zonas que no llega el gas, y nosotros seguramente vamos a tener gas para, dicen, no solamente para abastecernos, sino para exportar. Pero mientras tanto, hay gente que todavía sigue usando garrafa, y después vamos a ver qué pasa con esa inversión, si se la volvemos a regalar a otras empresas para que encima nos vuelvan a cobrar a nosotros. Es que es privada, Mabel. Está Techín. Claro, La construcción la hace Techín, Vaca Muerta, parte de Vaca Muerta la tiene Techín. Sí. No es nacional. Tiene el 51%, dicen, pero no sé, también YPF tampoco es una empresa del Estado, sino una empresa mixta. O sea, ya no es más lo que era. El otro día escuchaba obreros de YPF justamente hablando por el tema del centenario. De 36.000 obreros quedaron 6.000 cuando se privatizó YPF.
36.000 y en condiciones diferentes a las que tenían los 36.000 que antes había. Esos 36.000 antes tenían un barrio, escuela, hospital, una forma de vida en el sur. Todo eso se dejó de tener. Y las condiciones de los obreros actuales no son las mismas que los que tenían antes. Así que bueno, no sé, a veces digo, hacemos inversiones para otros. Listo, eso, nada más, para pensar. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros, por este espacio, por participar, por debatir, por venir al cumpleaños de Alejandro. Les mandamos un abrazo grande.